tengo tiempo como para dedicarle tanto a la cognición. Reconozco que me deberían dar un premio por habérmelo leído. Me lo doy yo a mí mismo. Por desgracia para vosotros y vosotras, soy neuropsicólogo, ¿vale? O sea, que traigo neurocosas, ¿vale? Ya va a hablar de neurocosas. Bueno, pues hay algunas neurocosas que tienen evidencia científica que sí me permiten a mí entender cómo funcionamos y cómo se produce el comportamiento. La representación se puede estudiar al margen de lo que la persona o dice, o sea, existe, que es lo que yo creo que intentan los neurocientíficos, yendo hacia el cerebro, y se está ahí, está ahí. Vamos, sobre este libro os lo recomiendo si queréis pasar un rato amargado. La primera pregunta, yo quiero ir a lo básico y yo creo que mucha gente aquí también que quiere empezar desde el principio, ¿vale? Y creo que el principio del conductismo y del cognitivismo, o sobre todo de la diferencia entre ambos, es su objeto de estudio. Así que me gustaría que pudierais tanto definir, no solamente dar una definición operativa, sino la importancia de su objeto de estudio, tanto conducta como cognición. Es decir, cuál es la importancia y cuál es la definición de conducta y de cognición para vosotros. Muchísimas gracias. ¿Funciona? Sí. Pues yo soy Antonio Maldonado, por si no me conocéis, y llevo muchísimos años explicando aprendizaje, estudiando aprendizaje, y además empecé haciendo mi tesis doctoral sobre terapias cognitivos y conductuales de la depresión. Y de eso hace tanto tiempo que probablemente ninguno de vosotros habíais nacido siquiera. Para mí, tratar conductismo y cognitivismo como teorías contrapuestas es un error absoluto. En realidad son procesos convergentes que dependen de diferentes mecanismos interactivos. Para mí hay tres niveles de análisis importantes que serían, por una parte, en un primer momento, la emoción, que desde mi punto de vista depende sobre todo del aprendizaje predictivo o el condicionamiento clásico en términos más clásicos. Por otra parte está la conducta, que sería que depende más del aprendizaje intencional, conductual o condicionamiento operante o condicionamiento instrumental, como se quiera. Y entre ellos está la cognición como un elemento más que afecta a ambos. Y por tanto, en realidad, y dentro de la cognición tenemos dos subprocesos radicalmente distintos, no interrelacionados. Y probablemente es uno de los descubrimientos más importantes desde mi punto de vista de este siglo, que es la existencia de una doble mente. Por una parte, lo que sería la mente consciente, que es a la que todos estamos acostumbrados, que es con la que analizamos, con la que estáis ahora mismo aquí, escuchando todo lo que vamos a decir, pero al mismo tiempo que estamos procesando todo este tipo de asuntos que vamos a ir tocando aquí, al mismo tiempo nos está viniendo a la cabeza toda una serie de imágenes, representaciones, pensamientos que estarían más relacionados con lo que podemos llamar la mente. A mí no me gusta llamarlo no consciente, porque podemos hacerla consciente en cualquier momento, y prefiero hablar de preconsciente. Lo importante, además, es que ambos tipos de mente, como espero que mi compañero lo hable después, dependen de procesos cerebrales totalmente diferentes. Pero sí quiero hacer hincapié en que si la mente consciente es con la que vivimos, con la que estamos aprendiendo, con la que estamos en cada momento, la mente voy a llamarla no consciente para dejarlo más claro, aunque sería más bien la mente automática. Esa mente está relacionada con todo lo que habéis aprendido antes y por tanto es el reflejo de todos los aprendizajes que habéis realizado hasta este momento y por tanto depende de toda vuestra vida, de todos los aprendizajes previos
y es la que determina en este momento concreto cuál es vuestra conducta y, sobre todo, cuál es vuestro estado emocional. De hecho, que al final os guste o no, lo que vamos a hacer aquí va a depender de qué es lo que os estáis diciendo a vosotros mismos, ese tipo de pensamientos que, desde el punto de vista cognitivo, son los que hay que tratar. Bueno, lo dejo aquí para que hablen mis compañeros, que después me gustaría seguir profundizando en cómo modificar cada uno de estos elementos. Vale, lo primero, dar gracias a la gente de Engrama y de Conductim por la invitación. Estoy de acuerdo con Antonio. De determinada manera no son incompatibles el marco conductista y el cognitivista. De hecho, no son ni siquiera las únicas opciones que hay sobre la mesa actualmente. Hay como un elenco, prefiero verlo como una especie de continuo, posiciones teóricas. Las posiciones estas de la cognición 4E que están ahora más o menos en boga ocuparían un espacio intermedio, que aquí no aparece en el debate. Pero creo que sí hay diferencias teóricas relevantes. No incompatibilidades, pero sí diferencias teóricas. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de la mediación, la necesidad de la mediación del pensamiento desde el conductismo entendido como conducta privada. Privado a mí no me gusta, yo prefiero encubierto, pero bueno. Creo que muchas veces es una asunción que hacemos que no está avalada por la evidencia, que responde más a cómo tendemos a pensar sobre lo mental que a la evidencia de cómo, de hecho, funcionamos e interactuamos con el entorno. Con respecto a la definición de conducta, voy a dar una muy básica y ahí profundizar tú después. Relación funcional entre un organismo y contingencias que operan en el entorno. Con respecto a la definición de la cognición, es donde creo que hay más chicha. Y a mí personalmente es lo que más me interesa, incluso aunque mi historia de aprendizaje sea en un contexto conductista. Por un lado, la cognición se puede entender como la psicología folk, la psicología que utilizamos diariamente, atribuciones de estados mentales, creencias, deseos, etc. Por otro lado, cognición se puede entender como la utilizáis desde la investigación cognitiva, un conjunto de herramientas técnicas que aplican a cierto tipo de metodologías de estudios del comportamiento. Creo que el conductismo no es necesariamente incompatible con la psicología folk, con la psicología del sentido común, que son juegos de lenguaje distintos por utilizar la expresión de Wittgenstein, y aquí igual doy la tabarra con esto más después. Creo que con respecto a las asunciones metodológicas que conlleva pensar en la cognición en términos cognitivistas tradicionales, por lo menos, sí hay diferencias metodológicas relevantes con respecto al análisis de la conducta. Y ahí lo dejo. Después. Bueno, pues se me escucha perfectamente, ¿no? Bueno, antes de nada, yo voy a decir que, por desgracia para vosotros y vosotras, soy neuropsicólogo, ¿vale? O sea, que traigo neurocosas, ¿vale? Y traigo algo del cerebro de por medio, ¿vale? Pero realmente sí parto de la primera frase que se ha dicho, que es la frase conciliadora que tenemos que decir siempre para empezar estos debates, y es el hecho de que pueden ser compatibles la perspectiva cognitiva y la perspectiva más conductista, en el sentido de que no están técnicamente negándose la una a la otra, técnicamente, ¿vale? Yo como neuropsicólogo, en mi día a día no puedo trabajar sin unos modelos cognitivos de base, ¿bien? Porque cuando yo intento evaluar procesos atencionales, procesos de memoria, procesos perceptivos o procesos del lenguaje, necesito algún tipo de orientación de cómo funcionan esos procesos, ¿bien? Que también tiene su evidencia empírica. No es que un día se haya levantado alguien y haya dicho, oye, voy a crear un modelo en el cual esté el bucle fonológico, y me lo invento así sobre la marcha. Suelen estar experimentalmente avalados y suelen además ser bastante susceptibles al fallo clínico. Cuando algo de la realidad nos demuestra que ese modelo no funciona, se suele cambiar, se suele intentar amoldar a lo que vemos en la consulta del día a día. Entonces, claro, para mí, ¿qué son los procesos cognitivos? Bueno, pues cognición es conocer. Y a fin de cuentas son los procesos que yo pongo en marcha para conocer el mundo que me rodea. Y que, por tanto, a la hora de conocer ese mundo que me rodea, esos procesos van a modular un poco mi interacción con los elementos del entorno, con los estímulos del entorno. De manera que, si planteamos un poco ese espacio intermedio entre lo que viene a ser el estímulo y la respuesta que voy a emitir a ese estímulo, podríamos plantearnos que esos procesos nos ayudan a tener una representación del mundo que va a modular, que va a permitir modular nuestra reacción ante ese entorno. Y que es una representación que se va a formar en base a la experiencia.
precisamente a la interacción y a un aprendizaje, que por tanto no es algo que venga innatamente predefinido, ni mucho menos, que es una de las cosas que suele hablarse del tema cognitivo y de la mente, sino que tal vez, como ha comentado aquí el compañero, la idea principal de que tenemos unos modos de funcionamiento más automáticos y más controlados que parecen alternarse, al final están haciendo un poco esa idea de cómo funciona esa parte moduladora de nuestra experiencia a la hora de afectarnos para emitir algún tipo de respuesta. Creo que ahí queda mi punto de vista de lo que es la cognición. En fin. Bueno, la primera cosa, muchísimas gracias por plantear algo. Creo que en algún momento, algo que me agradó mucho, leí, no debate, sino diálogo. Y me parece que la palabra diálogo define mucho mejor lo que va a ocurrir aquí. Quizás haya personas que crean que nos vamos a clavar puñales o a decir cosas agresivas. Y no, se trata de discutir de una manera seria en un contexto académico con personas que todas estáis formadas o formándose en psicología en general. Y por tanto yo creo que cualquier cosa que salga de aquí ha de ser instructiva, gratificante, interesante y en absoluto ni destructiva ni folclórica, vamos a decirlo de esta manera. Yo creo que no se puede despreciar un diálogo entre cognición-conducta, cognitivismo-conductismo, aunque solo sea por la larguísima tradición que tiene el enfrentamiento o la confrontación más bien de ambas posturas, ¿no? No es una cosa baladí, no es algo que se nos ocurra ahora como muy innovador. Y por tanto no se puede despreciar desde un punto de vista conductista radical como es el mío el tema de la cognición. Yo lo que me planteo siempre es, por una parte, ¿aporta algo todos los términos cognitivos o todos los planteamientos cognitivos a la comprensión del ser humano? ¿Aporta? Yo contesto esa pregunta. Yo creo que lo que aporta es facilidad en la comunicación, un lenguaje que está en boca de todos. Pero a la hora de analizar el carácter explicativo, en el sentido de lo que decía ahora Aarón, hay una serie de procesos, dijo, un espacio intermedio, representaciones del mundo. Todos esos términos, esas palabras, ¿realmente existe alguna base que nos permitan decir, o sea, se ha encontrado alguna base que nos permita hablar de estas cosas como entidades explicativas? Y ahí es donde está mi duda. O sea, yo entiendo que todos los términos mente, cognición, procesos privados, etcétera, tienen un papel relevante para entendernos con el mundo. Pero a la hora de explicar el mundo, ¿esto añade conocimiento? Esta es mi gran duda, ¿no? Mi gran duda, que yo respondo no, pero que os planteo a vosotros, porque lo que yo no creo es que los cognitivistas sean tontos. Es decir, pienso que tienen mucha fundamentación para hablar de esto y por eso me encanta estar aquí y escuchar lo que van a decir. Yo no lo desprecio, yo no lo comparto, pero no sé si estuvisteis ayer en el diálogo. El no compartir no quiere decir que yo me erija en el criterio de razón y por tanto los demás estén equivocados. Simplemente quiero escuchar sus posiciones. Y perdonad, yo soy una persona que me considero responsable. Cuando me invitan a algo yo me preparo las cosas. Y soy una persona que también me considero que a pesar de mi edad no dejo de aprender. Y entonces, no sé si lo conocéis, pero en un periódico de difusión nacional salió hace 2 semanas en el Babelia una página entera de un libro que inmediatamente dije, tengo tiempo como para dedicarle tanto a la cognición, tendré que tenerlo. Annie Ernaux, La creación del yo. Reconozco que me deberían dar un premio por habérmelo leído. Me lo doy yo a mí misma. Es duro. Y tiene frases que a mí me encantaría que vosotros, cognitivos, me las explicaseis. No voy a leerlas todas, os leería todo el libro. Pero, o sea, resulta que este buen señor que tiene en Sussex un instituto que es Instituto de Ciencia de la Conciencia, dice esto intentando aclarar qué es la mente, porque la tendencia, al menos de este buen investigador, y una tendencia actual hoy en día es llevar los procesos cognitivos a los procesos cerebrales. Cuando Aarón dice soy neuropsicólogo, me veo el cielo abierto. Y entonces, neuropsicólogo cognitivo. Te voy a leer una frase.
Aquí argumentaré, dice el autor, es cortita, que las experiencias de ser tú o de ser yo surgen de la forma en que el cerebro predice y controla el estado interno del cuerpo. La esencia de la yoidad individual no es la mente racional ni el alma inmaterial. Es un proceso biológico de una profunda naturaleza corporal, un proceso sobre el que se sustenta la propia sensación elemental de estar vivo, que es la base de todas nuestras experiencias del yo y, de hecho, de todas las experiencias conscientes en general. Es decir, la conciencia es el cerebro, la yoidad es una experiencia biológica y el planteamiento general de todo el libro, aparte de que el cerebro, la mente es el cerebro, es que la percepción, en contra de lo que la intuición podría decir, no es de dentro fuera, sino que está de fuera adentro. Mi sorpresa es enorme. Digo, qué suerte que me lo van a explicar. Esto va a ser divertido. Yo también me tengo que leer ese libro, pero yo me lo leí en inglés, o sea, que es doble de duro, ¿vale? Y creo que tampoco entendí algunas partes, por desgracia. Porque, claro, estamos hablando de Anisset, que es un neurocientífico. Entonces, cuando hablamos de neurocientíficos, tenemos que poner un pequeño margen, porque a veces la psicología no entra en la neurociencia, mucho me guste. Los que hacemos neuropsicología solemos intentar integrar algunas de las ideas y también, por desgracia, tener que desenmascarar algunas de las cosas que se plantean cuando solo atendemos al cerebro como variable explicativa. Entonces, claro, reducir todo únicamente al cerebro sin buscar algunas explicaciones claramente contextuales necesarias para construir ese yo, que habría que discutir mucho sobre qué es un yo, a fin de cuentas. Pero la eliminación absoluta de todo lo que es el componente contextual aprendido y centrarnos en que realmente el cerebro sí puede ser que funcione como un predictor. Parece relativamente consistente que la activación cerebral permita de alguna manera parear nuestro conocimiento con aquello que está ocurriendo fuera para de alguna manera encontrar una respuesta predictiva. No es una cuestión que esté inventándome ahora. Simplemente en pacientes con daño cerebral nos encontramos que muchas de esas predicciones están rotas, ¿vale? Predicciones a nivel verbal, predicciones a nivel de movimiento. Por tanto, ese sentido de uso del cerebro puede ser correcto. Y de hecho, Anisset hace una analogía entre lo que sería que lo que yo percibo estaba en un punto medio entre lo que yo espero de expectativa y lo que hay fuera. Eso es lo que él plantea en ese punto. Y eso es un poco también esa parte que yo decía de un componente representacional que me sirve a mí para modular lo que voy a percibir, darle una pequeña parte propia de mi experiencia. Porque al final, nosotros hablamos muchas veces cuando hablamos del componente conductista, de esa idea que al final somos fruto de nuestras experiencias que de manera continuada nos van generando una historia de aprendizaje y nos van generando una serie de patrones de respuesta que aumentan en probabilidad en función de nuestra relación anterior con esos estímulos que hemos encontrado. ¿Vale? La cuestión que yo plantearía como neuropsicólogo es que muchos de esos aprendizajes se cometen en representaciones que nos permiten anticipar, en cierto modo, lo que podemos percibir y de una cierta forma. De ahí todo el tema de pareidolias que encontramos muchas veces en los elementos perceptivos. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que a la neurociencia le falta mucha conducta. Por eso muchas veces no consigue encontrar argumentos de peso para explicar el comportamiento como debería. Y por eso a veces, cuando entramos en algunos puntos, como el libro de Anisset y otros tantos, hay algunas afirmaciones que se alejan bastante del conocimiento que tenemos sobre la psicología como tal. Entonces, para mí, no es el máximo representante de la neuropsicología, directamente. No lo es. Es neurociencia, que como digo, la neuropsicología para mí se convierte en un punto intermedio entre la psicología y la neurología, y además un punto intermedio nuevo, que no es sumar a un neurólogo y a un psicólogo una costelera, que te sea un neuropsicólogo. Un punto intermedio, ¿vale?, en el cual se puede abordar ese tipo de afirmaciones de una forma bastante más veraz de lo que hace la pura neurociencia. Esa es mi opinión. Sí, claro que yo eso lo entiendo, por eso saqué esto como el extremo, ¿no? Me parece muy representativo. O sea, yo intento entiendo que lo de querer llevar la mente al cerebro y eliminar toda la cognición y reducirla a procesos biológicos, los propios neuropsicólogos se van a poner en contra. Estoy de acuerdo. Pero entonces vuelvo, esto criticable, lógicamente, pero tú hablas de cosas como historia de aprendizaje y representaciones. Entonces, yo creo que el problema que nos planteamos siempre los conductistas es que esto que estás diciendo tiene mucha lógica, pero a la hora de decir esas representaciones que son realmente esta entidad que supuestamente nos permite predecir, explicar, tener esa expectativa no está en ningún sitio, es una cosa que está ocurriendo en cada momento. Entonces, ahí está la gran cuestión del enfrentamiento entre cognición y conducta. O sea, ¿dónde está la representación? Tú concluyes la representación de que la persona actúa de una manera. O sea, no hay otra prueba más que la actuación. Entonces,
acudir a una entidad interna inferida a través de lo que se hace, a mí me parece dudoso. Ese es el gran problema, ¿no? Al margen del interés que pueda tener. No, iba a ir por ahí a señalar que el concepto de representación es básicamente la línea de batalla entre posiciones, no solo cognitivismo, conductismo, también dentro de la 4E hay problemas con eso. Quiero matizar un poco lo que ha dicho María Jesús. Yo empiezo a ser cada vez más liberal, no ecléctico, pero sí un poco más liberal en el ámbito conceptual, y creo que los marcos teóricos responden a necesidades prácticas que tienen que resolver, y estoy cada vez más convencido de que quizás no es necesaria siquiera una gran unidad conceptual que tengamos que coordinarnos entre distintos marcos teóricos, sino que a lo mejor los marcos teóricos pues, responden a problemas prácticos. Y en ese sentido, el concepto de representación creo que sí puede ser útil, desde luego no en terapia, y en la terapia cognitivo-conductual me parece que nos aleja del estudio de los procesos a los que hay que atender. Pero claro, en el ámbito de la neuropsicología parece evidente que la buena metáfora del comportamiento humano es una metáfora maquinal, donde alguien se ha dado un cacharrazo en la cabeza, por ejemplo, y hay cosas que pasan ahí, cosas que fallan, y de repente hay habilidades específicas, no cualesquiera, que se han perdido. En ese sentido, me parece que el concepto de representación tiene utilidad quizás en ese ámbito concreto. Aún así, dentro del marco del predictive processing que estabais hablando, de la mente como algo predictivo, hay debates sobre cómo entender esas representaciones. Si es como representaciones de carácter simbólico, como la noción clásica de contenido mental, una relación de representación con respecto al mundo, una relación de verdad o falsedad, semántica básicamente, o algo reducible a patrones de activación en el cerebro. Entonces yo os quería preguntar ¿cómo concebís vosotros la representación? ¿Más en términos de operaciones simbólicas, más en términos de una herramienta explicativa que después, que se asume que sería reducible a patrones concretos de actividad cerebral? ¿Cómo veis el papel de la acción continua en la selección de las representaciones relevantes en el propio comportamiento? Eso es un poco la... Bueno, me gustaría hacer un poco de historia, en el sentido de que muchas veces nos planteamos problemas que a la hora de resolverlos es más fácil resolverlos en la práctica, más que muchas veces desde el punto de vista conceptual. En los años 70, dado que uno de los graves problemas que surgieron en ese momento fueron los trastornos depresivos y que el psicoanálisis no había dado ninguna solución a los problemas depresivos, surgieron tres tipos de técnicas hasta cierto punto independientes. Por una parte, se descubrieron las terapias farmacológicas y todos los tricíclicos. En ese momento también surgen las técnicas conductuales, que yo recuerde, entre otros, Fester y sobre todo Levitch. Y surgen también las terapias cognitivas, basadas cada uno en técnicas y en supuestos supuestamente diferentes. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué ocurrió? Pues que durante los años 80 se hicieron toda una serie de estudios de validación de las diferentes técnicas para ver cuáles eran más adecuadas a la hora de producir mejoría. ¿De acuerdo? Y se hicieron en 21 universidades y hospitales diferentes en Estados Unidos. Los resultados fueron sorprendentes, porque a corto plazo todas las técnicas eran suficientemente efectivas, entre el 60 y el 80% de efectividad. Pero el problema es que a largo plazo las técnicas más efectivas eran las cognitivas. Pero lo más sorprendente de todo es que ninguna de ellas, per se, era mejor que la combinación de todas. Es decir, lo que realmente se comprobó es que trabajar solamente con técnicas cognitivas es ineficaz, sobre todo a corto plazo. Trabajarlo a largo plazo, quiero decir, trabajar solo lo conductual es eficaz a corto plazo, pero mucho menos eficaz a largo plazo. ¿Y entonces qué ocurrió? Pues que aparecen las técnicas cognitivo-conductuales. Y a partir de ahí
empiezan a hacerse toda una serie de investigaciones para probar la eficacia y sobre todo de técnicas. Pero mi pregunta fundamental, mi aportación fundamental en este caso es que cuando se analizan las técnicas cognitivo-conductuales, lo que realmente ocurre es que nosotros como psicólogos contamos con un montón de técnicas muy diferentes que se aplican de forma diferente según el tipo de trastorno. Por ejemplo, en la depresión normalmente se empieza con técnicas conductuales porque produce una mejoría más rápida y se compenetran después con técnicas cognitivas que son las que mejoran la efectividad a largo plazo. Pero dentro de las conductuales y cognitivas no hay una sola, son diferentes tipos de técnicas. Curiosamente, en el caso de las fobias, de la ansiedad, se hace al revés. Primero se utilizan técnicas emocionales y cognitivas para preparar al paciente a la técnica que realmente funciona, que es la técnica conductual, que es la técnica de enfrentamiento, pero una vez que el individuo es capaz de enfrentarse. Por tanto, decir que cognición, o sea, reducir la cognición a conducta o hablar simplemente de qué entendemos por cognición, si es muy fácil, si todos nosotros pensamos, si todos nosotros tenemos un montón de pensamientos, si es tan fácil como que, en realidad, para poder empezar cualquier tipo de tratamiento psicológico, desde nuestra perspectiva, lo primero que hay que hacer es utilizar una hoja de autoobservación, donde vaya anotando qué pensamientos te vienen en ese momento, qué emociones, qué conducta realiza, cuál es el reforzamiento que recibe, si es que recibe alguno, y entonces, a la hora de trabajar, vas trabajando por cada uno de los componentes, porque en realidad todos son parte de la misma experiencia y en realidad la cognición es algo implícito en cualquier tipo de condicionamiento. Como decía antes, en el condicionamiento clásico fundamentalmente determina dos elementos. Por una parte lo que es la ilusión, y además depende de la activación de la amígdala y del hipocampo, pero también de la predicción. Ante cualquier tipo de estímulo, en cualquier tipo de situación, lo primero que hacemos es tener una pre-representación de qué va a pasar después. Y eso es la cognición. Esa predicción que hacemos depende de todas nuestras experiencias pasadas. Pero con la conducta igual. Es decir, una vez que hacemos eso, ¿y ahora qué? Entonces tenemos que ver cómo podemos controlarlo. Y entonces entra en juego el segundo tipo de componente, que sería el condicionamiento instrumental. Y, por tanto, esos dos tipos de procesos que implican cognición y conducta son los que después nos permiten a nosotros psicólogos poder tratar todos esos elementos. Y a veces lo más alterado son los pensamientos, a veces lo más importante es la conducta y a veces lo más importante es la emoción. Pero es que eso depende de cada paciente concreto porque la historia de aprendizaje de cada uno de nosotros es totalmente diferente. Y por tanto, lo que pensamos, lo que sentimos, cómo actuamos, nuestras creencias, todo lo que realmente vivimos en cada momento concreto es diferente porque cada uno hemos tenido una historia diferente. Por tanto, yo no me planteo cómo definir cognición. Para mí es muy simple. Es lo que pienso en cada momento o lo que me viene a la mente en cada momento que mientras estoy en cualquier sitio. Y eso es para mí lo que es la cognición. Vale. Bueno, hemos derivado a la parte más aplicada. Volveremos, espero, Sí, después volvemos, si quieres. A la parte quizás que a mí pues, realmente me interesa, porque es más distinta, más alejada de lo que normalmente planteo. Antonio, has contado una historia de la modificación de conducta que yo quizás no comparta del todo. No ha sido totalmente así. La introducción de las técnicas, la aparición de la modificación de conducta cognitiva ocurrió partiendo de modelos no conductuales. Beck y Ellis eran psicoanalistas que se dieron cuenta de que lo que hacía que la gente cambiase no era lo que ocurría dentro, sino lo que hablaban. O sea, renunciaron a la parte privada, encubierta, interna, la conciencia, la transferencia, y dijeron, ¿por qué nuestros pacientes, y en este caso la palabra pacientes es elegida con precisión, porque tenían mucha paciencia,
cambian por lo que hablamos. Y entonces lo que decidieron es que es la conducta verbal lo que daba lugar al cambio. Lo que pasa es que ellos no eran conductistas, no sabían nada de análisis de la conducta, no sabían nada de principios de aprendizaje. Y entonces confundieron conducta verbal, el hablar, con pensar. Y además dijeron, a través de la conducta verbal, por ejemplo, Beck, todos lo sabéis, construyeron un sistema paralelo al de Freud, donde en vez de hablar de consciente, inconsciente y yo, superyo y ego, hablaban de pensamientos automáticos, procesos y esquemas. Y hacían lo mismo, igual que Freud. Esto no vamos a repetirlo aquí. Entonces, la introducción de las técnicas cognitivas no fue ni desde los modelos cognitivos ni una evolución de las técnicas conductuales, sino una conclusión meramente empírica de psicoanalistas que se pasaron a la modificación de conducta. Luego hay una segunda cosita, que es el tema de los estudios muestran que las técnicas eran igual de eficaces. Yo creo que a estas alturas ya, en 2023, podemos hacer una buena reflexión acerca de si ese tipo de estudios tuvieron o tienen valor, porque parten de supuestos que impiden el análisis comparativo de las técnicas. Tú no puedes, esto también, yo creo que vosotros lo sabéis, no se dice, lo que voy a decir no es nada nuevo en absoluto, que la distribución de grupos al azar y de sujetos con etiquetas diagnósticas anula por completo el valor de los resultados en cuanto a eficacia. Es el antianálisis de la conducta. Entonces, lamentablemente, de todos estos estudios, y si no, que se lo digan a la División 12 de la APA, que desde el año 96 viene dando la castaña con que las técnicas cognitivo-conductuales son las mejores, digo, bueno, pues que si el estudio metodológicamente de partida es inválido, el resultado es inválido, por mucho que nos hayamos colgado todas las medallas del mundo. Entonces, esos resultados acerca de qué funciona mejor en qué momento no tienen validez desde que los estudios son de grupo. Y luego la tercera cuestión respecto a esto que dices, estoy totalmente de acuerdo que en cada sujeto funciona mejor unas cosas u otras, pero no tanto si en las fobias o ansiedad funciona mejor la exposición o si en la depresión funcionan mejor las cogniciones. Lo que ocurre es que normalmente las conductas que se relacionan con problemas de ansiedad están basadas en acciones motoras, en escaparme de algo, frente a los problemas depresivos que están más bien constituidos, si queréis decirlo así, la conducta mayoritaria es una conducta privada verbal. Por eso ahí accedemos normalmente primero, y ahí según el análisis funcional, a intervenir verbalmente y en cambio no con activación conductual, no, en absoluto, sino a estudiar qué es esas verbalizaciones que están controlando estas sensaciones de depresión, emociones, etcétera, frente a la exposición pura y dura ante problemas fóbicos, donde la conducta prioritaria suele ser motora. De hecho, cuando a un fóbico le dices, oye, que las cucarachas no te van a matar, dices, no, ya lo sé, no hace falta que me convenzas, pero me voy. Entonces, la intervención es sobre una acción motora. Entonces, a la hora de decir, en los problemas psicológicos hay una parte conductual, una parte emocional y una parte cognitiva, ahí es donde los conductistas decimos, es que son distintos cualitativamente, o son distintas modalidades de la conducta. La parte cognitiva, lo que yo pienso, no puede ser analizado conductualmente. Yo creo que es la clave del debate que podemos tener aquí. ¿La cognición es algo distinto de la conducta o es un tipo de conducta? Cuando la persona se habla a sí misma, cuando piensa, si queréis decirlo de esta manera, ¿está comportándose o está haciendo algo distinto? Yo creo que es la clave del debate y el otro gran problema, y perdonad que usurpe tanto este tiempo, es que cuando apareció la modificación de conducta cognitiva, al margen de que este desconocimiento de las bases conductuales de las técnicas, porque partían, como digo, el psicoanálisis, era la atribución continua que hacían a la explicación de los problemas psicológicos. Y es que siempre, entre estímulo y respuesta, hay una cognición. Es decir, hay un tipo de respuesta. Y esto es lo que se criticó. Y ahí, por ejemplo, la FAP, la psicoterapia analítico-funcional, dijo, no, la conducta privada, la respuesta privada, la cognición, si queréis decirlo así, puede estar entre el estímulo y la respuesta, puede ser otro tipo de respuesta, puede ir después de la respuesta manifiesta. O sea, no vamos a colocarla siempre en el mismo sitio. El B del ABC no tiene por qué ser ABC, puede ser ACB, BCA, porque todo está al mismo nivel. Todo son términos morfológicamente intercambiables de los que hay que estudiar la función
en cada momento, ¿no? Entonces, para mí, entendés que la clave es la cognición algo cualitativamente distinto de otro tipo de conducta. Esa es la. Para mí el empeño de llamar a todo conducta hace que el término conducta desaparezca. Es decir, si a todo lo llamamos conducta, entonces, ¿qué es la conducta? Evidentemente que desde mi punto de vista, para mí la conducta externa es lo que el individuo hace. Porque lo que siente es una conducta. Lo que un individuo siente, las emociones que ocurren en cada momento, no digo que no sea una respuesta ante un estímulo, digo que no es conducta. La conducta es hacer algo. Y por otra parte, hablar de el pensamiento como si fuera otro tipo de conducta o conducta verbal, desde mi punto de vista es absolutamente incorrecto. Hay muchos pensamientos que somos incapaces de verbalizar. Se transforman en imágenes, tienen una cualidad totalmente diferente. Y cuando hacemos una predicción o cuando nosotros estamos imaginando algo que muchas veces resulta visualmente imposible de verbalizar, como lo llamamos conducta. Y en cualquier caso, lo que ocurre desde mi punto de vista del pensamiento, lo que ocurre dentro de la mente es algo que puede tener en gran parte, depender de los mismos factores que con la conducta externa, pero en otras ocasiones no. Y podríamos entrar en otro tipo de análisis de otros fenómenos distintos, pero me lo reservo, quiero decir. Eso es lo que realmente yo pienso y lo que realmente ocurre en la vida real. Una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que hago. Y muchas veces van juntos, pero otras veces pienso una cosa y hago otras totalmente diferentes, que no tienen nada que ver. Entonces, decir que todo es conducta, pues, ¿qué quieres que te diga? Pero si después analizamos el pensamiento desde el punto de vista de representación mental, adquisición de habilidades cognitivas, etcétera, etcétera, entramos en un campo tremendamente complejo que resulta muy difícil de mantener, que el pensamiento es exactamente igual que una conducta o un tipo de conducta. Puede, si lo queréis llamar así, yo por mí encantado, pero estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Claro, pero es que el problema está, o sea, a mí me encantaría, porque probablemente Miguel y Aarón tengan mucho que decir, en que nadie dice que porque sea conducta haya una correlación decir-hacer, o que todo lo privado, el mundo privado sea verbal. No, no estamos diciendo eso, lo que estamos diciendo es que es conducta. Y la conducta tiene una definición que yo creo que Miguel la hizo muy bien al principio. O sea, el definir la conducta, incluyendo actividad humana en relación de un organismo, perdón, en relación a un entorno, no es incluirlo todo. Es incluir las interacciones de un organismo en un contexto. Pero no es todo. Pero, ¿qué tipo de interacciones no son conducta o qué tipo de actividades no son conducta? Entonces, para mí, pero al margen de la definición, yo creo que el problema está en que no hay ni una sola aspecto de algo que se llame cognición que no lo concluyas a partir de algo que la persona hace o dice. Es decir, cuando hablas de la representación, me estás diciendo, no, cuando yo veo que actúo le pregunto qué. O sea, no hay nada. El día que me digas, no, la representación se puede estudiar al margen de lo que la persona hace o dice, o sea, existe, que es lo que yo creo que intentan los neurocientíficos, yendo hacia el cerebro, dice, está ahí, vamos a ver este libro, os lo recomiendo si queréis pasar un rato amargado. Dice, no, claro, está ahí. Dice, ¿está dónde? ¿No? Y sí, habla de las neuronas y de las conexiones y bueno, dice unas cosas impresionantes, ¿no? Pero el día que se diga, no, la representación está al margen de lo que tú hagas, yo concluyo la representación mental de algo, no por lo que haces o dices, yo me bajaré del carro y diré, vale, perfecto, acepto la representación como una entidad explicativa distinta a la acción o a la verbalización. Pero es que hasta este momento, a mí me encantaría que me desasnaseis, pero es que yo no lo veo. Bueno, pues, a ver, como digo,
Básicamente, recapitulando un poco, ¿no? Aquí la clave sería, la cognición nos importa si solo si tiene un valor explicativo añadido a todo lo que sería pues, contextual, a todos los estímulos, sino para qué queremos añadirla, para qué queremos agregarla, ¿no? Si al final la cognición son castillos en el aire que carecen de sentido y no aportan nada pues, a un análisis funcional o a una comprensión del comportamiento humano, poco nos hace falta, ¿no? Yo, claro, lógicamente voy a defender la idea de que tiene un valor explicativo. Es decir, el conocimiento de esos procesos cognitivos que se ponen en marcha van a modular cualquier tipo de relación que se produzca con el entorno. Y eso es parte del organismo. Y eso ni siquiera me atrevo a reducirlo solo al cerebro, que ese es el gran problema que tenemos cuando hablamos con neurocientíficos o cuando vamos polarizando, que es esa tendencia a reducir todo a esas actividades cerebrales que, por supuesto, tienen mucho que ver, pero que no son lo único que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? En este sentido, creo que el valor explicativo que tiene todo el tema del procesamiento o del proceso de atención, de memoria, de lenguaje, como han dicho, como procesos cognitivos que tenemos en marcha para comprender el mundo, ayudan a entender mejor por qué esas relaciones entre el contexto y el organismo no son tan perfectas, a veces son probabilísticas y no son exactas, ¿vale? Y es porque muchas veces tenemos una modulación de por medio. Claro, ahora la pregunta es, ¿dónde está la cognición? ¿Dónde está el COVID? ¿Vale? Evidentemente yo no lo puedo ver salvo que tenga instrumental adecuado para verlo. ¿Tenemos instrumental hoy en día? ¿Y dónde lo dirijo? ¿Lo dirijo al cerebro para ver cómo se activa cuando pienso, cuando estoy intentando memorizar, cuando estoy intentando atender? Y fijaros que no digo cuando utilizo la atención o utilizo la memoria. No estoy reificando, no estoy cayendo en el error de decir que son entidades sustanciales. Estoy hablando de procesos que ponemos en marcha y que, a la luz de las nuevas técnicas de neuroimagen, es verdad que estamos viendo que pasan cosas en el cerebro cuando las hacemos. No son causa, son cosas que acompañan. Y son acciones del cerebro, acciones del organismo, que si no ocurren, no permiten muchas veces ni que aparezcan esos procesos, ni que tampoco se adquieran. Entonces, claro, si alguien me pregunta dónde está la cognición, dónde están las representaciones mentales, no sé por qué me acuerdo de las enfermedades neurodegenerativas y me acuerdo de cuando una persona empieza a experimentar una degeneración de ciertas áreas y empieza a perder el significado de las palabras o a perder recuerdos, informaciones, contenidos, representaciones, como lo queráis llamar, que parece que luego modulan su comportamiento, ¿no? Porque cuando alguien de repente encuentra o no encuentra unos recuerdos de los últimos 10 años, tiende a intentar interpretar el entorno cerrándolo de manera circular y utilizando la información disponible que tiene, menos 10 años, y a lo mejor confundiendo a su hija con su hermana. Porque hay representaciones que se han perdido por neurodegeneración. Por tanto, ese componente representacional, lógicamente, yo no puedo poner un escáner y ver la imagen de lo que estáis pensando, ¿vale? Y esto realmente surge muchas veces de esa forma de entender ciertas áreas del cerebro que tienen una relación muy directa, tanto con el movimiento como con la representación corporal. Y es que el esquema corporal sí está muy bien definido, el esquema corporal, en cuanto a áreas cerebrales que parecen tener relación. Y solo tengo que irme a cualquier persona con un daño cerebral que tenga una hemiparesia o una hemiplegia, ¿vale? El problema es cuando damos un saltito más adelante y nos vamos a eso que llamamos pensamiento o esa acción de pensar, o esas representaciones que van más allá de la propia representación del cuerpo. Parece que de alguna manera hablamos de representaciones, de contenidos que están por encima no solo de la representación del esquema corporal, sino del entorno que nos rodea. Y como digo, muy susceptibles a verse dañadas a verse eliminadas o alteradas por un daño cerebral. ¿Eso quiere decir que solo el cerebro lo provoca? No, quiere decir que el cerebro juega un papel importante en cómo funcionan y utilizamos esas representaciones para comprender la realidad. Ese es el punto de vista. Entonces, ¿dónde está la cognición? La cognición está en la interacción también entre ese organismo y cerebro y el entorno. De hecho, la idea del 4E, o la idea de la cognición corporizada, que precisamente a uno que denostamos mucho cuando hablamos de neurociencias a Damasio, precisamente Damasio es uno de los que refiere que la cognición no está en el cerebro solo, sino en todo el cuerpo, como ser sintiente que es dentro de un entorno, lo que llama el marcador somático. Entonces, también hay que saber filtrar para mal a Anil Seth, pero también filtrar para bien a gente como Damasio, que no es tan reduccionista como parece. O sea, darle importancia al cerebro no es quitársela al resto de cosas, que es lo que suele pasar cuando decimos soy neurooptia. Ya va a hablar de neurocosas. Bueno, pues hay algunas neurocosas que tienen evidencia científica que sí me permiten a mí entender cómo funcionamos y cómo se produce el comportamiento. Bueno, muchas gracias a ambos. Yo sigo teniendo problemas con el concepto particular de representación entendido como operaciones simbólicas. O sea, lo que no entiendo es, entiendo lo que has dicho, entiendo que pasan cosas en el cerebro. De hecho, si no hubiera cerebro no habría ni conducta de la que hablar ni absolutamente nada.
Pero lo que me cuesta muchas veces ver es por qué es necesario entender las operaciones de ese cerebro o del cuerpo entero en términos de computaciones sobre inferenciales, en lugar de entenderlo como un tránsito de, ni siquiera, no de información, sino de simplemente impulsos electroquímicos que son la condición material para que pueda haber un organismo que se comporte. Y lo pregunto de verdad, no es una pregunta retórica, porque precisamente me parece que en el campo de la neuropsicología es donde parece que lo que se quiere analizar, el caso práctico, exige recurrir a conceptos como la representación en términos simbólicos, precisamente pues eso, porque hay recuerdos que han desaparecido, hay habilidades que han desaparecido, hay capacidades perceptivas que se ven específicamente dañadas, en el caso de la prosopagnosia, por ejemplo, ¿no? O sea, pero ¿por qué no entender eso en términos de especialización de los circuitos electroquímicos del cerebro? Vamos a hacer que cierto tipo de contingencias sensorimotoras vayan por estos, digamos, por estos circuitos. Estas otras contingencias sensorimotoras vamos a tener una red más distribuida porque así nos prevenimos del posible daño. Pero ahí no hay representaciones. Hay, pues, tránsito electroquímico de impulsos, con reacciones musculares, ya si queremos adoptar una perspectiva más corporizada. Ese es un poco el punto que creo que genera resistencia desde un marco postconductista o más antirrepresentacionalista al final. Déjame aplicarlo a otro fenómeno de aprendizaje distinto, ¿vale? Porque muchas veces hablamos de condicionamiento clásico y condicionamiento instrumental como si fueran los más importantes, y realmente el 80 al 90% de nuestra conducta la adquirimos por observación, por modelamiento simbólico. Y entonces, dejadme pensar un poco sobre el tema del aprendizaje observacional. Porque en el aprendizaje observacional hay dos partes radicalmente diferentes. En un primer momento, lo único que hacemos es observar. Y cuando observamos, lo único que podemos hacer es formarnos una representación mental de la actividad que sea. Es decir, podemos hablar de física, de cómo aprenden los físicos, pero podemos hablar de algo muy simple, por ejemplo, de la cocina, cómo hacer cualquier cosa. Y realmente, en esa primera fase, lo único que hacemos es aprender mediante representaciones mentales de cómo se hace cualquier cosa, y ya depende de lo que estemos aprendiendo. ¿Eso lleva a qué? A que una vez que tenemos esa representación, no podemos decir que hayamos aprendido propiamente dicho hasta que no lo ponemos en práctica. Pero en el momento que empezamos a ponerlo en práctica, ahora es así. Ya son otros procesos más de condicionamiento instrumental, de la práctica, la que nos hace aprender. Simplemente quiero hacer hincapié en algo. Si todos tuviéramos que aprenderlo por ensayo y error, estaríamos todavía en la prehistoria. Por tanto, hay cada vez muchas cosas que aprendemos, simplemente a través de observación, como digo. Y eso implica que en esa primera fase, mientras estamos aprendiendo por observación, los procesos fundamentales son atención. Si no hay atención, no hay aprendizaje. Representación o retención, o primero procesamiento y después retención, para que quede en nuestra memoria. Y depende en gran medida también de si estamos motivados y la emoción. De hecho, en el momento actual sabemos que una forma de control de comportamiento, etcétera, se hace a través emocional. El marketing actualmente no es directo, se hace a través de emociones. La influencia de los influencers y todo, es que en realidad todo eso lo que hace es que toda esa influencia depende de todo lo que nosotros tenemos representado en nuestro cerebro, de todas nuestras creencias. Y esta mañana mismo leía un artículo en el cual se demuestra que dependiendo del tipo de creencias previas, tú infieres relaciones causales o no en función del tipo de creencias que tú tienes previamente. Por tanto, lo que parece claro es que una cosa es la representación, el modelo mental que nosotros tenemos, por ejemplo, en físico,
El modelo mental que tienen para solucionar un problema es radicalmente distinto del que tiene un novato o un estudiante de física, y por eso lo puede hacer mejor. Y así podríamos ir viendo muchas cosas, pero lo que quiero hacer ver es que el aprendizaje vicario, el modelamiento simbólico, es un aprendizaje silencioso, sin conducta. La conducta viene después cuando intentamos adquirir una habilidad. Y de hecho, muchas de las cosas que aprendemos, muchas de las cosas que leemos, etcétera, después se quedan en nuestra mente. Nunca se convierten en conducta. Si queremos llamar a eso conducta, pues llamarlo. Entonces, estamos totalmente de acuerdo. Claro, yo creo que decir que la observación o el aprendizaje observando sin actuar es un aprendizaje distinto al condicionamiento clásico instrumental es un reduccionismo que no se puede admitir. Es decir, cuando yo observo conductas y yo estoy viendo conductas y luego actúo. Todo eso es comportarme. Es decir, el aprendizaje vicario que permite concluir al observador que tengo una representación mental de lo que estoy viendo no aporta nada. O sea, tú estás diciendo porque yo observo algo y luego me comporto, ese comportamiento mío después de la observación está explicado por una representación mental de la cual solo puedo inferir porque yo estoy comportándome. Cuando yo estoy observando una conducta, estoy observando relaciones de contingencia. Esas relaciones de contingencia entre lo que el observado está haciendo me permite a mí reproducir después lo que ese acabo de observar. El tema de las creencias, evidentemente, es un tema apasionante, pero lo que no me parece tan apasionante es pensar que es la creencia que está dentro lo que hace que yo me comporte, sino el hecho de haber, a lo largo de mi historia de aprendizaje, establecido relaciones de contingencia entre lo que ocurre, lo que anticipo y lo que va a ocurrir, me permite comportarme de una manera u otra. O sea, todos los conductistas sabemos lo que es la conducta gobernada por reglas, que es una lectura o una traducción del término creencia de una manera que hace referencia a cómo se ha formado esa creencia y no le atribuye un valor explicativo, sino que lo concluye a partir de la historia de aprendizaje. Sí, yo creo que tenemos clarísimo todos que estamos observando los mismos fenómenos. Yo lo que vuelvo a plantearme es si el explicar esos fenómenos partiendo de una conclusión que lo hace porque tiene una representación mental, el hecho de concluir eso ayuda a entenderlo o está generando un concepto inferido que no tiene ninguna base más que la acción previa de observación y la acción posterior de reproducción. Si para mí ese es el problema. O sea, ¿por qué el término representación mental exige una cualidad superior y no lo puedo explicar todo en términos de conducta entendida como interacción, no como acción? Y no solo como acción motora, sino de cualquier otro tipo. O sea, una interacción entre un organismo y un contexto. Eso es otra vez volvemos siempre a lo mismo, ¿no? O sea, es la representación mental. La representación mental. Hay algo, yo estoy totalmente de acuerdo en que todo lo que es el cerebro o el sistema nervioso, porque a mí reducir todo al cerebro y en concreto al córtex me parece duro, pero bueno, es lo que se hace desde la neuropsicología y la neurociencia. Evidentemente ahí, Aro, me voy a dejar que hables. Pero yo estoy de acuerdo en que es un sustrato y el hecho de que tú elimines una parte del córtex y por tanto una conducta no pueda darse es fundamental. Pero eso no te puede permitir decir que porque eso existe es lo que está explicando la acción. O sea, yo estaba, mientras estabas hablando, pensando en ejemplos y se me ocurre uno que no es mío, que es, o sea, si un individuo sin piernas no puede correr, pero eso no quiere decir que sean las piernas las que corren. O sea, hay una parte material necesaria, una condición necesaria, pero no explicativa. Entonces, se pueden dar vueltas a más explicaciones. Y entonces no voy a decir lo del arte y el cuadro, ¿no? Porque se lo repito demasiadas veces. Pero explicar la música por la existencia de un piano, la existencia de unas manos, no es suficiente. Para hacer una obra musical, de piano, yo necesito un piano, pero el piano no explica la música. Yo necesito dedos, pero los dedos no explican la música. Entonces, yo creo que el estudio conductual de la conducta, atendiendo a todos los factores que intervienen y no reduciéndolo, poniendo el foco más importante uno en otro, es fundamental. O sea, yo no puedo confundir el sustrato biológico cerebro con la conducta. Con la posibilidad, sí, pero no con la conducta. Igual que no puedo reducir la conducta de correr con el hecho de tener piernas. Ni puedo reducir
la música con el hecho de haber un piano o tener dedos. Entonces, creo que tenemos que ir hacia ahí, ¿no? Al no reducirlo. O sea, la posibilidad material de que algo ocurra no es la razón de que algo ocurra, ni la explicación de que algo ocurra. Bueno, pues sin cerebro no hay conducta. Eso es lo que se ha dicho, ¿no? Y realmente el hecho de que sin cerebro no hay conducta realmente es algo también que se puede cuestionar, porque realmente cuando analizamos el cerebro nos damos cuenta de que niños en etapa perinatal o niños que habéis tenido algún tipo de minifectomía y demás, al final acaban desarrollando un comportamiento. Y muchas veces eso es lo que nos está fastidiando a los que trabajamos, intentamos introducir el cerebro en las explicaciones, porque de repente te das cuenta de que con un cerebro entero o medio a lo mejor puedes hacer lo mismo. Entonces, hostias, ¿sabes? Incluso puede que haya gente con medio cerebro que haga más cosas que yo con uno entero, ¿sabes? No parece difícil, pero puede ocurrir. Y eso nos lleva a esa realizabilidad múltiple. Y es el problema que tenemos cuando estudiamos el cerebro y queremos entender cómo aporta algo, su funcionamiento, al comportamiento. Como cuando si es como yo me planteo, al final el cerebro lo que hace realmente es recoger un poco esa experiencia que tenemos y utilizarla para comportarnos. No como causa, no es la única causa. El problema de reducir el cerebro a la única causa es un problema que tienen precisamente desde la neurociencia más salvaje, ¿vale? Para mí, yo llamo neurociencia salvaje porque me parece como, hemos descubierto dónde está la emoción en el cerebro, pero ¿el cerebro estaba en una persona o estaba en una caja? ¿No? ¿Estaba en un cuerpo o no estaba en un cuerpo? Lógicamente, cuando desde neuropsicología hablamos del papel del cerebro, es porque intentamos entender que ese funcionamiento cerebral está siendo correcto y todo lo que encontramos conductualmente se debe a la interacción puramente con el entorno, sin que ninguna variable del funcionamiento cerebral pueda afectar. ¿Por qué? Porque, ya había comentado el compañero, hay algunos procesos cognitivos que son fundamentales para el aprendizaje, ¿vale? Y de hecho esto ha cogido a Nielsen, yo que sigo diciendo que es que me has cogido al que no tenía que ser, ¿vale, Jesús? Porque si me coges a Cecilia Hayes, por ejemplo, a su libro de Cognitive Gadgets, ella te explica muy bien cómo evolutivamente como especie tenemos una serie de módulos de funcionamiento cognitivo preparados para recibir inputs del entorno, estímulos del entorno y desarrollar algunos aspectos del funcionamiento cognitivo que necesitan sí o sí percepción o acción perceptiva, procesos perceptivos, procesos nésicos para que lo que aprendemos, de alguna manera. Yo es que decir almacenar sé que se os mosquea mucho. Decir, ¿se almacena? ¿Dónde se almacena? No sé cómo podemos llamar, pero aprender también tiene que tener un espacio físico, ¿no? Si no tiene un espacio físico, entonces es una entidad por encima de, y entonces nos estamos dando cuenta de que hablamos de algo fuera de lo físico, ¿no? La memoria también tiene unos procesos temporales y físicos. Por tanto, los procesos de memoria son procesos temporales, secuencialmente temporales, ¿vale? Ocurren unos actos de codificación, unos actos de almacenamiento, de recuperación, que están ligados a una actividad cerebral. Pero sin irme de lo que yo he querido un poquito. Entendiendo eso, muchos aspectos del desarrollo, y que hoy me la parte infantil, como por ejemplo la adquisición de la lectura, requieren de que la experiencia continuada y machacante de una serie de estímulos, que son las letras, que son ajenos a nosotros cuando nacemos, porque no nos suenan a chino totalmente, implican modificaciones de áreas cerebrales que, si esas áreas cerebrales no se modifican durante el aprendizaje, parece que el aprendizaje de lectura no es del todo correcto. ¿Quiere decir que toda vez que un niño lea mal tiene una dislexia o un problema cerebral? Ni de lejos. Basta con que haya un entorno empobrecido, basta con que no haya una forma adecuada de enseñar, pero a veces nos encontramos con que esas áreas tienen que estar funcionando para que no haya una dislexia, una prosopagnosia. Y claro, ahí a mí me surge, ¿por qué si esa área no funciona yo no veo las caras bien? ¿Acaso yo estoy representando las caras a partir de esa activación cerebral? De ahí viene esa idea de representación. Y creo que es importante porque, como digo, lo que puede añadir es un valor explicativo para controlar mejor y conocer mejor ese comportamiento y saber cómo trabajar con él. Porque no todas las causas que nos encontramos dentro de el desarrollo atípico en algunas áreas de funcionamiento, ¿vale?, van a tener una explicación puramente de un entorno empobrecido. Creo que añade, en el momento en el que a mí me añade explicación, sobre todo pues para descartar a veces, confirmar que esos procesos funcionan de manera correcta y descartar que son los culpables de esa conducta que consideramos que no se adapta adecuadamente al entorno o que no está facilitando. Entonces yo creo que ahí sí tiene ese valor explicativo y creo que es una entidad que se puede tener en cuenta a la hora de añadirla, siempre y cuando no hagamos la barbaridad de reducirlo todo al cerebro, porque entonces, ¿dónde está el ser humano? Bueno, tampoco tiene el físico, ¿no? Tan pequeño. Si ponemos la representación, o sea, hacemos una sinonimia entre representación mental y un aprendizaje de una zona de la corteza que se ha ido instaurando a partir de la experiencia, te compro el término representación. Ya está. Pero no es cognitivo, es humano, un proceso biológico. Eso
un proceso biológico que no es un proceso biológico interactivo. ¿Estoy de acuerdo? Vale. Entonces, era algo que también surgió ayer. Eliminemos determinados términos que confunden y conducen a cierto dualismo, pongamos todo al mismo nivel conductual, en donde aspectos biológicos, aspectos físicos del entorno, aspectos privados de la persona, etcétera, van interactuando para dar eso que llamamos conducta. Ese sustrato necesario plástico que se ha ido modificando a través de las experiencias sucesivas, y posiblemente conseguiremos aunar cognitivismo y conductismo en este sentido. Pero cuando empezamos a hablar de la representación mental o cognitiva como algo superior que está ahí, independientemente de esta zona que tú estás diciendo, parte que se está configurando a lo largo de las experiencias, y lo hablamos como algo que media, un término mediacional, que es a mí lo que me levanta cierta suspicacia, entonces otra vez me vuelvo a alejar de la defensa de las posiciones cognitivistas. O sea, estoy de acuerdo en lo que dices, explicado tal como lo estás diciendo, como una parte más, que además se va formando por las distintas experiencias. Pero si le das esa entidad que está por encima del bien y del mal, no sé dónde, ahí está mi gran duda, y que explica todo lo que está ocurriendo, es cuando vuelvo a decir, no, me vuelvo atrás, ¿no? Eso quiero decir una cosa, porque evidentemente habrá algunos puntos de dificultad para acordar. Pero claro, yo estoy dando, si os dais cuenta, en este debate sí estamos cuestionando las entidades que plantea la neuropsicología y la neurociencia. No estamos cuestionando de ninguna manera el conductismo. ¿Pero por qué? Porque tenéis unas bases sólidas, un Skinner muy sólido, tenéis una terminología muy específica, muy sistemática. Es algo que yo envidio mucho. Me hace un Skinner de la neuropsicología todavía. Y un sobre la neuropsicología como libro. Es decir, el problema que tiene ahora mismo la neuropsicología y parte de la integración de la neurociencia es que comete el mismo error que señalaba Skinner sobre el conductismo, que es que hay una dificultad terminológica y una tendencia a veces a utilizar términos que no son los correctos, términos mentalistas, decía Skinner, para definir la conducta igual que los químicos de la época en los inicios utilizaban términos alquímicos. Por tanto, yo creo que falta cierta precisión cuando hablamos de la neuropsicología. Mucha gente habla de neuropsicología sin tener esa precisión y lleva lugar a los errores mejor dualistas. Ven, si ya está neurocoach y neuropsicoanalista, yo no puedo con eso, lógicamente. ¿Sabes? Ahí la precisión se pierde. Y creo que nos falta precisar mucho mejor esas ideas de representación mental, hasta qué punto aportan, sin irnos a esa entidad superior de una mente separada, fuera de la física, ¿no? Pero claro, dentro de ese margen entre una mente fuera de la física y un funcionamiento mental, un funcionamiento cognitivo, sujeto a las leyes naturalistas, leyes que tenemos que ir descubriendo todavía, no las sabemos todas, y en los procedimientos empíricos que permiten más o menos mantenerlas y comprenderlas, seguramente eso permite algunas cosas. Una pregunta que queda para después. O sea, yo no sé si puedo entender al estar escuchando a ambos que entonces la solución de la psicología cognitiva está en la neuropsicología. No lo sé. Claro, a lo mejor no todos los psicólogos cognitivos estaban de acuerdo contigo. Si vas a la autónoma, mételo. Sí, yo creo que todo reduccionismo es excesivamente simple. Es decir, ¿cómo vamos a decir que el pensamiento depende del cerebro? Eso lo sabemos todos. Pero que tener un cerebro significa que podemos explicar cualquier tipo de pensamiento, pero no nos damos cuenta de que tenemos el mismo cerebro y pensamos cosas radicalmente diferentes. Es que no nos damos cuenta de que con el mismo cerebro una persona que ha sido entrenada es capaz de solucionar un problema porque tiene un modelo mental que le permite hacerlo, mientras que otra que no está entrenada, ¿no? No nos damos cuenta de que el sistema de creencias que tiene cada uno de nosotros hace que aceptemos algo como realidad o no en función de lo que realmente creemos. Es decir, pero para mí el problema no es ver que la mente existe, que el pensamiento existe. Para mí el problema es intentar explicar cómo ocurre y cómo puedo explicarlo y cómo puedo controlarlo como psicólogo. Y ese es mi objetivo fundamental desde el punto de vista del aprendizaje. Lo más conductista que acabo de oír. Sí, vuelvo a decir lo mismo. Sí que si lo único que queremos es que a todo lo llamamos conducta, estamos de acuerdo. El problema es que si a todo lo llamamos conducta, yo no. Es decir, para mí la conducta es exclusivamente la acción que realizo en un determinado momento.
o cómo soluciono una determinada situación. Todo lo demás, es decir, lo que yo pienso, lo que yo interpreto, lo que yo creo, yo lo prefiero llamarlo pensamiento. ¿Que tú prefieres llamarlo conducta? Pues vale. Lo que yo siento en cada momento, prefiero llamarlo emoción, porque creo que es más un estado emocional. Es que cada uno de esos procesos depende, se ha estudiado, de sistemas cerebrales totalmente diferentes. Mientras estamos aprendiendo, estamos usando el frontal, mientras que una vez que hemos aprendido, el hábito del frontal ya no existe. Por ejemplo, la evaluación de riesgo conlleva procesos mentales diferentes que la toma de decisión, la acción concreta en una situación. Y así podríamos poner miles de ejemplos. Entonces, por supuesto, estoy de acuerdo. Yo recuerdo siempre una frase de Woodward que leí hace muchísimo tiempo. Yo soy conductista porque hay muchas cosas del conductismo que creo que es verdad y que además están científicamente probadas. No soy conductista porque hay muchas otras cosas que no se explican exclusivamente en términos estrictamente conductistas. Eso que dijo en los años 40 o 50 creo que sigue siendo verdad en el momento actual. Por eso, si realmente cuando entramos a analizar un caso concreto, un caso particular, como tú dices, estamos mucho más de acuerdo de lo que podemos decir. Cuando entramos a analizarlo en términos de representaciones, entonces cuando surgen todos esos desacuerdos que a la hora de la verdad explican poco y a mí realmente creo que desde el punto de vista científico me interesan menos. Y Antonio, te quería preguntar, hilándolo con lo que decía antes Aarón, entiendo un poco la preocupación de si todo es conducta, entonces que no lo es. La respuesta que me sale es un poco la de María Jesús. Mi zapato no es conducta, quiero decir, está acotado, pero vale. Pero, ¿no te parece? Aarón decía que hay un problema dentro de la ciencia cognitiva, englobando neuropsicología, neurociencias, en fin, las historias. Que hay un problema que es con la definición, con las herramientas analíticas, los términos que se emplean, las tecnologías que se derivan de los análisis que hacéis con esos términos y demás, y que hay un problema de imprecisión, y ese problema de imprecisión viene en parte de que muchos de esos términos vienen del lenguaje de la Folk Psychology, de la psicología del sentido común, que tienen unos usos característicos en cómo los utilizamos habitualmente, y que parte del significado que tienen esas prácticas de atribución de estados mentales en la psicología del sentido común se arrastra a la ciencia cognitiva y produce imprecisiones de manera sistemática. Y en ese sentido, por eso, mi preocupación con distinguir conducta, emoción y cognición y pensamiento es que emoción y pensamiento son categorías claramente folpsicológicas con un significado muy distinto del que se le quiere dar muchas veces en el análisis empírico desde la ciencia cognitiva. ¿No te parece que una introducción de fuente de imprecisión conceptual y que va en contra de lo que decía Aarón de intentar sistematizar más las herramientas analíticas de la ciencia cognitiva? Sí. Es un poco mi preocupación, y entonces la respuesta conductista es, pues estas categorías no nos sirven, son demasiado laxas, vamos a operativizar a qué nos referimos con cada cosa. Lo que estamos analizando es este fenómeno interactivo que es la conducta y puede tener morfologías, topografías de respuesta distintas. Claro, y en relación con eso, yo creo que cuando estamos intentando hablar en campo científico con un sistema formal, ¿no?, y acotado, el decir para mí es algo o para mí no es algo, de alguna manera hace que el argumento pierda fuerza. Es verdad que tradicionalmente, y hablo de tradicionalmente relacionado con la formación en la academia, los profesores de evolutiva, de pedagogía o de cognitiva hacen referencia a un conductismo de los años 50, 60. Las cosas han evolucionado. Entonces, cuando se dice el conductismo deja fuera los sentimientos, las emociones, están utilizando una definición reduccionista de conducta que no es ahora. Entonces, la cuestión no está si para mí la emoción es conducta o no. Si estudiar la emoción o el pensamiento en términos conductuales, utilizando el mismo tipo de metodología, el mismo tipo de experimentos que con cualquier otro
definición, o sea, con cualquier otro tipo de respuesta humana, lo que tradicionalmente se entiende sobre conducta. O sea, ¿esto es posible? ¿Se ha hecho así? Pues resulta que desde los años 50, 60, 70 hay una gran cantidad de evidencia. O sea, que no se trata de que yo aquí, María Jesús Forján, diga, no, la conducta es todo, entendido el todo, no como un zapato ni como el micrófono, sino como esta interacción, etcétera. No es que nos lo estemos sacando de la manga. Yo no puedo decir, para mí, conducta. No puedo. O sea, utilizar el término conducta y todo el desarrollo conductista a la hora de estudiar un fenómeno permite incluir dentro de ese estudio con esa metodología los conceptos de emoción o los conceptos de cognición. Lo que se ha visto hasta ahora es que sí. Entonces, cuando se dice, no, es que conducta solo es la acción, a lo mejor en los años 50 sí. Sí, lo que yo creo es que ha evolucionado. Ayer comentábamos eso. O sea, poner como referente a Skinner para decir lo que Skinner diría ahora es un sinsentido. ¿Qué diría ahora Skinner en el año 2023? Pues no podemos jugar a las adivinanzas. Sería neuropsicólogo. Estoy segura, absolutamente. Él siempre, cualquiera que haya leído sus últimos libros, tendía a la fisiología para explicar de él. Él decía que era lo que le daría más credibilidad y fortaleza, pero tampoco sabría cómo evolucionaba la sociedad y cómo la experimentación, otro tipo de estudios que no era la rata dando la palanca y una bolita de tinta que marcaba una lámina cuadriculada. O sea, hay muchas cosas que hacer ese tipo de predicciones es absurdo. Entonces, yo insisto en eso. O sea, yo creo que no podemos decir para mí conducta es esto, para mí conducta es lo otro, sino entendida la conducta como interacción, incluye el estudio bajo la misma metodología y bajo los mismos supuestos científicos, la emoción, la percepción, lo que sea, como conducta, se lo permite, entonces conducta es todo. En este sentido interactivo. Bueno, si se puede estudiar esto que llamamos procesos cognitivos de una forma empírica, sistemática, controlada. Bueno, yo creo que sí. Pero claro, decir creo es de nuevo volver a la opinión. Entonces yo leo que sí en muchas investigaciones, ¿vale? Cuando tenemos en cuenta que tenemos una metodología bastante variada que ha trascendido ya de esa idea del estudio solo anatómico lesional, que es una de las grandes críticas que se nos hacen los neuropsicólogos, que solo trabajamos con cerebros rotos, ¿vale? Pero realmente, desde la neuropsicología en los últimos años se ha empezado a entender el funcionamiento del cerebro mientras estamos actuando. Algo hace mientras actuamos. Ahora tenemos que intentar ver qué aporta o qué no aporta, porque ya decir que todo lo que ocurre antes en el cerebro de que se haga y que sea la causa única, es otra historia, ¿vale? Entonces, el estudio de los procesos cognitivos, a los que yo me refiero continuamente, como los procesos de atender, ¿vale? Pues a lo mejor nos permiten tener modelos que explican diferentes procesos dentro de lo que es atender a algo, en los cuales puede haber algún proceso que no esté funcionando y provoque una conducta observable de alguien que no atiende. Claro, a partir de ahí, algunas entidades que suelen tener bastante crítica, como el TDAH y demás, pueden tener un cierto sentido cuando hablamos de una dificultad para atender o para tener un procesamiento de ciertos tipos de atención o ciertos procesos atencionales que pueden fallar, cuando otros no. Yo digo siempre por la crítica famosa de este niño no tiene TDAH porque lleva 114 horas jugando al Fortnite y no desconectado. Vale, yo también lo puedo hacer, ¿vale? Sin cansarme, porque ahí básicamente con tener un nivel básico de activación y un nivel básico de atención, un proceso de focalización, me basta. Ya sabéis cómo funciona TikTok, ¿verdad? Que empiezas a pasar vídeos, como te das cuenta han pasado 14 horas, ¿verdad? Seguro que alguno se lo ha acabado. Le dice, no es vídeo, ¿verdad? Como en Tinder, cuando llevas mucho seguido, dice, ya no hay más que buscar, ¿no? Pero claro, eso no supone un procesamiento o no supone utilizar procesos que implican un control que aquí el compañero ha señalado cuando ha hablado del lóbulo frontal, por ejemplo. Estructuras frontales que parece que cuando se activan están permitiendo, están ayudando, están sosteniendo un procesamiento más controlado, es decir, elegir a qué atender. Y esto de elegir a qué atender suena un poquito raro, pero tengo muchos casos de... Ya no voy a niños, ¿vale? Que podríamos hablar de niños, ¿no? De nuevo voy a enfermedades degenerativas o lesiones, a una entidad que utilizamos muchos neuropsicólogos, que es la dependencia del medio, que son pacientes que tras una lesión cerebral son incapaces de no responder a todo estímulo que aparezca, lo cual es bastante fastidioso para esa persona. Y hablo de conductas de utilización, que hago mucho en la clínica, pues de que cualquier elemento que está aquí, yo lo acabo de ver y no puedo evitar cogerlo, dejarlo, cogerlo otra vez y dejarlo. Y esto evidentemente es una disrupción de mi conducta. Esto es un problema, ¿verdad? Porque no soy capaz de controlar, no soy capaz de seleccionar a qué atender. Claro, si este funcionamiento, si estas áreas de cerebro no funcionaran bien, podríamos tener problemas para decidir a qué atender. Y sin embargo, podríamos estar jugando a la PlayStation 114 horas. Entonces, claro, esa caracterización me permite entender un poco mejor algunas etiquetas diagnósticas que para mí están mal planteadas, por supuesto, en muchos aspectos, pero que
reflejan seguramente comportamientos que implican una dificultad para adaptarse a las demandas del entorno, que al final son el entorno escolar muchas veces en los niños, ¿vale? Pero que, bueno, eso habría que ver cómo se puede adaptar para facilitar ese funcionamiento, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que ahí el estudio de esos procesos cognitivos sí es algo empírico y sobre todo sí es algo con valor explicativo. Para mí sí lo es, y no me refiero a una opinión en la barra de un bar, sino me refiero en el terreno clínico, donde muchas veces tenemos que empezar a construir las cosas que después la teoría va a tener que asimilar. Y por desgracia, la neuropsicología, si algo tiene, es que es una práctica, es muy clínica, es muy práctica. Todavía nos falta, como decía un Skinner, alguien que se sienta a decir, bueno, todo esto que estamos haciendo, ¿cómo lo podemos englobar en una teoría unificadora? Y yo espero que llegue algún día. Estoy de acuerdo con todo eso, sin embargo, siempre hay algo, bueno, primero que nos estamos yendo a aceptar que cognitiva y neuropsicología van de la mano. En fin, entonces, no, sí, me parece estupendo y me gusta oír tu planteamiento y el tipo de estudios que se hacen para explicar eso que llamas procesos cognitivos. Pero una cosa que siempre creo que hay que plantearse y que yo no sé la respuesta, quizá tú me la das, es que hablas de, por ejemplo, determinada activación de una zona a la hora de atender y cuando se activa. Hay una duda que me entra, que la verdad es que es una pregunta retórica porque creo que la respuesta la tengo, pero me encantaría que me lo dijeseis vosotros. Creo, o la pregunta no la voy a hacer como creo. Es siempre que se atiende a algo, en un tipo de experiencia, de trabajo, de contexto, donde estás estudiando una reacción ante un contexto determinado en distintas personas, estás estudiando que se activa esta zona, y entonces esa zona tiene un valor para explicar, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿se ha concluido que para que ocurra esa interacción en ese contexto en el que se activa esa zona, es necesario siempre? Es decir, ¿se puede atender a ese contexto sin que haya esa zona que se active? Y al contrario, esa zona solo se activa cuando se atiende a ese contexto, porque la respuesta es, me temo que no. Entonces, ahí está el problema. Las personas pueden atender o responder en función de ese sistema de creencias o lo que sea, sin que haya esa activación de esa zona específica. Y por otra parte, esa zona específica se activa en otros contextos que no son esos para los que se está utilizando como explicación. Si esto es así, olvidémonos ya de la importancia de esa activación específica en el proceso de atender a ese contexto específico. Cuando yo veo una misma conducta en dos personas de la misma contingencia, Sí. ¿siempre? Siempre estudiando las características de esa interacción. Sí, si yo la acoto, si la formalizo, si la sistematizo, sí. Ese es el carácter predictivo del análisis de la conducta. Sí, independientemente de su experiencia previa. No, yo tengo que estudiar la historia de aprendizaje. Por eso me refiero, si la historia de aprendizaje pesa más que la activación concreta, entonces vamos a ponerlo como un elemento más, pero nunca como un elemento causal. Tu activación cerebral es tu experiencia de claro, aprendizaje. Pero porque el que ha tocado un piano tiene unas redes cerebrales distintas que el que no toca el piano, por ejemplo. Y eso ya te modula todo. Mi crítica va en ese sentido. O sea, si estamos acotando una situación experimental, lo que se hace cuando trabajas con variables que aíslas, por eso seleccionas sujetos, etcétera, etcétera, el carácter predictivo de las relaciones de contingencia es, vamos, enorme, enorme. Y estoy de acuerdo, porque lo mismo se puede hacer en un contexto de modelos animales con el cerebro que no pasa por una experiencia previa. Y ahí sí hay bastante consistencia. Pero claro, no es el mismo cerebro. No, pero que hay consistencia, sí, pero cuando yo estoy cuestionándolo es a la hora de atribuir el papel causal. O sea, tanto el principio de ni es necesario siempre, ni siempre que ocurre esto. Algo que con las relaciones de contingencia, por ejemplo, operantes, sí tienen ese carácter predictivo, lo tienen. Si no, no valdría. Eso es decir, si tú controlas todas y cada una de las variables posibles en la vida de un ser humano, me encuentras dos personas con el mismo cerebro, misma experiencia previa, misma historia, se debería de concluir que sí. Entonces, pero que encuentren ahora. Pero entonces estás dando tanto peso a la historia de aprendizaje como a la parte biológica. Entonces, ¿qué es lo que yo lo pongo al mismo nivel? Y luego viene la otra parte aplicada, que es una cosa que le oí una vez aquí a Miguel, que yo creo que la tendría que decir él, no yo. Creo que en tu tesis aparece. Vale. O sea, la tesis de Miguel es, sugiero, está libre, ¿no? Buenísima, sobre delirios y... buenísima, impresionante. Independientemente, dado el carácter aplicado que dices tú clínico de todos estos estudios neuropsicológicos,
Nosotros llega un cliente por la puerta, llama, nos importa algo lo que le esté ocurriendo dentro del cerebro. De cara a la clínica, ¿le importa? No nos importa. Si hay clínicos aquí, lo podrán decir. Entiéndeme, yo no le quito importancia, pero a la hora de interactuar con el cliente y conseguir cambios, le voy a decir, espera, pasa, que tengo aquí este aparato carísimo, te voy a hacer un estudio en distintas situaciones, voy a ver qué áreas y voy a cambiar mi interacción contigo. Ojo, que no estoy diciendo que no tenga importancia, estoy diciendo que ese carácter aplicado que dices que tiene, pues no lo puede tener, necesariamente. No lo puede tener. El hecho de que tenga importancia hace que en la clínica, o sea, no concluye que en la clínica tenga importancia, simplemente porque es imposible. Por alusiones, verá. Vamos a ver. Sí, el paciente, cliente, usuario entra por la puerta, ¿vale? Y yo, evidentemente, no tengo un escáner en la puerta que no descartemos que dentro de 30 años lo haya en la puerta de la entrada y te diga error, tumor, ¿vale? Que puede ocurrir. La cuestión es que yo me encuentro muchas veces clientes, pacientes que entran por la puerta, que vienen con la misma queja subjetiva del entorno, ¿vale? Que manifiestan una conducta bastante similar, por ejemplo, a la hora de realizar tareas que implican un poquito de control de impulso, que implican la lectura, la conversión de unas letras en sonidos, pero lo que me puedo encontrar muchas veces es que alguno de estos pacientes, uno de los dos, pueda tener realmente una alteración a nivel cerebral que esté ahí y que hay signos que yo voy a observar de ese control atencional o de esa dificultad para adquirir la lectura que me lleven a pensar esto no entra dentro de un patrón de neurodesarrollo adecuado, esperable, dentro de la dispersión que hay, que es enorme. Hay puntos en los cuales tú dices, aquí hay signos de un descontrol, de una falta de control atencional e inhibitorio que trascienden a lo esperable. Y, por tanto, yo tengo la obligación de descartar la presencia de alguna alteración cerebral. Por lo tanto, ahí entra un circuito hacia la neuropediatría. Y más de una vez me ha pasado que esos signos que eran supuestamente observables tenían alguna explicación claramente cerebral, como un quiste, un tumor y demás. ¿Vale? Entonces, claro, yo no miro al paciente, no me importa cuando entra por la puerta lo que hay en el cerebro, me importa cuando empiezo a ejecutar tareas y veo que el rendimiento empieza a no ser del todo correcto o emergen signos que me están dando a entender que hay un funcionamiento anómalo en esa tarea. Luego tendré que preguntarme por qué. Porque muchas veces te dices, es el cerebro. No, mira, este niño viene en un entorno de maltrato, lo acaban de adoptar y, lógicamente, tengo la misma situación, muy parecida, pero con signos también distintos. Entonces, ahí es categorizar también que algunas veces el funcionamiento cerebral puede fallar y ser la causa de algo, pero no siempre. Y, de hecho, a veces es una interacción, inevitablemente. Algo que tenemos que explorar por los dos lados, bajo mi punto de vista. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos, yo estoy tratando ahora personas, a un señor de una edad avanzada, que yo tengo absolutamente claro que tiene un proceso de demenciación donde no está funcionando bien y lo que lo he derivado es, evidentemente, a que haga un estudio porque es absurdo. O sea, hay una barrera material que va a impedir que se comporte de una determinada manera ante determinados estímulos, por supuesto. Pero eso no es la clínica psicológica al 100%, es una parte. Exactamente igual que cuando llega una persona adulta con enuresis, yo lo primero que pienso, ¿será diabético? ¿Tendrá un problema? O sea, inmediatamente. O sea, es que eso es indescartable. Que tú no puedes decir todo es explicable en función de... Puede haber un problema. Pero estamos hablando de la clínica del día a día, donde el funcionamiento normal, no cuando hay una alteración que puede explicar ese funcionamiento no esperable. En el día a día, a mí, como clínica, me aporta muy poco saber si cuando esa persona me está atendiendo, lo que le está funcionando es el lóbulo frontal, la zona de no sé qué, o cuando tiene una reacción fóbica ante algo, está esto o lo otro, en el día a día. Que no digo que no tenga importancia, en ciencia todo tiene importancia. Cuanto más conozcamos un campo de estudio, cuanto más abarquemos, más interesante y más conocimiento tendremos. Y posiblemente se deriven cuestiones clínicas de ese conocimiento. Pero lo que no voy a admitir es que en la clínica diaria, el saber que esta zona o esta zona me ayuda a explicar el comportamiento, problema o no problema, de mi cliente. Es que ya entramos en un nivel en el que es absolutamente imposible llegar a nada. Porque claro, si ahora hablamos del caso concreto particular, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico y, como decía Aaron, puede ser un problema estructural o no. Y eso es lo primero que tenemos que decidir. Si se trata de un problema estructural, quiero decir, si está el cerebro o algo está alterado o no.
Si evidentemente nada está alterado, pues entonces tenemos que centrarnos en lo que son los aspectos más psicológicos. Y entonces, evidentemente, me interesa muy poco si se activa o no se activa el cerebro, si eso está muy claro. Pero una cosa es eso y otra cosa es la investigación. Y en la investigación sí que nos interesa saber, para después saber qué es lo que tenemos que hacer o cómo funciona, que en determinado tipo de procesos es absolutamente impreciso, está activándose un determinado centro o en otro tipo de procesos está activándose otro radicalmente distinto. Y eso no significa que el cerebro explica el proceso o la conducta, en absoluto. Porque lo que explica, esa es solo la base. Lo que explica la conducta o el pensamiento o el estado emocional del individuo viene dado por toda la historia de aprendizaje. Pero tú hacías antes una pregunta que me gustaría retomar. ¿Ha evolucionado el aprendizaje? ¿Se puede estudiar la influencia de los procesos cognitivos desde un punto de vista experimental? Y déjame contarte algo. Yo empecé en aprendizaje y tenía que trabajar con animales, porque con humanos era imposible. Con lo cual, había muchas cosas que no podía estudiar. Pero progresivamente empezamos a poder trabajar con humanos y empezamos a utilizar una tarea totalmente diferente, que era el aprendizaje de relaciones causales. Y el estudio de ese tipo de aprendizaje me permitió poder estudiar algo que con animales nunca hubiera podido estudiar, que es la influencia de las creencias previas o la influencia de las creencias inducidas. De manera que una misma experiencia de aprendizaje, la misma, los resultados eran radicalmente diferentes si inducía un tipo de creencia o inducía otro tipo de creencia. O si el sujeto venía con un tipo de creencia, que es lo que leía esta mañana, pues el sujeto viene con otro tipo de creencia. Es decir, ahora me dice, ¿cómo interpreto esto? Para mí, ese sistema de creencias es un sistema de pensamiento, una forma de pensar. Que tú me dices que eso es una forma de conducta, aunque la pueda analizar desde el punto de vista de la conducta, pues totalmente de acuerdo. Pero yo no creo que sea necesario entenderlo como exclusivamente una forma de conducta, porque el sistema de creencias está ahí. En la mente puede modificarse de muchísimas maneras, por experiencia directa o no. Y bueno, entonces llegamos siempre a la misma conclusión. Si estamos hablando de los mismos fenómenos con terminología diferente, pues vale. Si eso significa que yo no admito la conducta o no admito el conductismo, evidentemente en la versión actual, no en la antigua, pues es que no tiene sentido. Que a mí me llaman más cognitivo y a ti te llaman más conductista, vale. Que a la hora de cuando nos llega un paciente particular y a mí me viene un depresivo y lo primero que tengo que hacer es ver la historia y cuando empiezo a utilizar técnicas, a lo mejor hasta utilizamos las mismas, solo que yo las llamo técnicas cognitivas, las llamo técnicas emocionales y las llamo técnicas conductuales. Pues probablemente que a mí, desde un punto de vista científico, bueno, desde lo que yo entiendo por psicología del aprendizaje, me resulta más fácil entenderlo como la existencia de tres conjuntos diferenciados, que una cosa son las condiciones, otra cosa son las emociones y otra cosa es la ejecución, yo lo voy a llamar conducta, y otra cosa es la ejecución, pues sí, porque cada una muchas veces depende de procesos diferentes y además se almacena de forma diferente. Y eso es lo que realmente yo defiendo. Y en el fondo no estamos tan lejos. Es absolutamente cierto. Y lo único que hace falta muchas veces sería hablar más, dialogar más y posiblemente llegaríamos a acuerdos mucho más fáciles y haríamos una psicología mejor, que mi objetivo es. Vale, voy a ponerme más cognitivista, incluso algunas cosas que se han dicho, y comprar que efectivamente el concepto de representación en su versión más simbólica, en su versión de la realización múltiple despegada de cualquier historia cerebral, es útil para explicar cierto tipo de fenómenos.
creo que podría llegar a comprar eso. Y mira que he sido radicalmente antirrepresentacionalista. Mi duda, y conecta un poco con lo que decía Antonio de, bueno, lo llamáis a esto conducta, yo prefiero hacer estas clasificaciones, pero estamos hablando de lo mismo. Mi problema tiene más que ver con que hay implicaciones en cómo hablamos de eso mismo que pueden derivar en problemas tan prácticos como problemas de eficacia en terapia. Y eso tiene que ver con el tema de que el concepto de representación puede ser útil para ciertos casos. Lo que mucha gente dentro del análisis de la conducta tiene problemas es con entender que cualquier forma de comportamiento necesariamente involucra siempre una representación, una mediación del mundo. Y que por tanto hay una especie de etapa intermedia entre percepción y acción que es necesario analizar, que es una variable mediacional que está siempre presente en cualquier caso, y eso provoca problemas en la clínica. Provoca problemas del tipo... Podemos caracterizar, por ejemplo, los delirios en términos de creencias, que es la caracterización habitual. Estamos hablando de lo mismo, de la conducta de la persona. Tanto un conductista como alguien no conductista lo va a caracterizar en términos de una creencia irracional o una creencia rara, lo que sea. Pero para un conductista eso no quiere decir que un delirio se explica principalmente por una relación representacional mediacional con el mundo. Puede haber cosas que ocurran dentro de la cabeza, puede haber cosas que se diga a la persona que tengan que ver, que tengan un impacto causal en su comportamiento o no. O pueden ser relaciones principalmente mantenidas por contingencias ambientales donde no hay mediación verbal de ningún tipo. Y pensar en la conducta, haciendo esas separaciones y pensar que la cognición o el pensamiento ocupan siempre un lugar explicativo, mediacional, con respecto a la ejecución o el comportamiento, lleva a problemas de carácter clínico, donde la atención se va a ir a, vale, ¿qué es lo que se dice la persona a sí misma? ¿Qué es lo que se representa en la cabeza? A lo mejor no tienes que irte ahí. A lo mejor es que si haces un análisis funcional no hay ningún tipo de regla verbal, no hay ningún tipo de pensamiento que tenga un impacto causal relevante para analizar ese comportamiento. Entonces, aunque hablemos de lo mismo, la manera distinta de hablar de lo mismo puede tener implicaciones problemáticas y que creo que es lo que muchas veces se señala desde el análisis de la conducta. Déjame preguntarte una cosa. Sí. Cuando trata un depresivo, ¿tiene que cambiar su sistema de pensamiento? Depende. Claro. Depende, porque muchas veces la respuesta que tú llamas depresiva no tiene nada que ver con la que la persona piensa, sino que está viviendo una situación aversiva objetivamente y no hay forma de que levante cabeza. Esa persona está deprimida. La etiquetación trastorno depresivo no le da una cualidad distinta al comportamiento. Entonces, no siempre se cambia el sistema de creencias. Y para mí, la pregunta, y te la devuelvo en relación a lo que decía Miguel, que es verdad que estamos hablando de lo mismo, pero a lo mejor la forma en la que se habla altera por completo el fenómeno y hay que ser un poco precavido. Para mí la duda, que yo creo que vuelve al inicio, independientemente de que estoy absolutamente de acuerdo en la importancia de la neuropsicología, creo que la psicología cognitiva como neuropsicología aportaría mucho, pero la psicología cognitiva tradicional. Y entonces vuelvo a la pregunta, Antonio. Cuando dices, tiene un sistema de creencias, está el sistema de creencias. Para mí la pregunta, que por favor, de verdad, o sea, te la pregunto porque me parece imposible que se siga manteniendo ese discurso y ante la pregunta, pero ¿cómo sabes tú que tiene este sistema de creencias? Ya no dónde está. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo utilizas para predecir? Dime, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sabes que tiene ese sistema de creencias? ¿Por qué? Entonces, déjame primero decirte que yo no soy un cognitivo, ni soy un cognitivo, pero déjame sí decirte que por lo menos una de las cosas que tienes que modificar necesaria en el caso, por ejemplo, de trastorno depresivo es cómo piensa, es decir, los pensamientos que tienen en la cabeza, cómo puede controlarlos, cómo puede reinterpretar la realidad que tiene, cómo enfrentarse a todo eso. Y eso hay que hacer. Lo mismo que también te digo, que otra de las cosas que hay que hacer necesariamente, siempre hay casos particulares. Estoy hablando de género. Otra de las cosas que hay que modificar es su forma de enfrentarse a la realidad. Es decir, tiene que ir a tomar una serie de técnicas conductuales, como asignación de tarea, más. Hay toda una serie de técnicas que
No todas las aplico con cada individuo. Depende del caso. Pero evidente, si al final del tratamiento no he logrado cambiar la forma de pensar de ese individuo con relación a todo su trastorno y cambiar la forma de enfrentarse, probablemente no tenga el más mínimo éxito. Probablemente sea así. Después de analizar el caso concreto, pues análisis funcional, no vamos a repetir lo que ya todos sabemos. Pero cuando tú dices cambiar su forma de enfrentarse al mundo, yo te lo conozco. Y digo, la forma en que determinados estímulos discriminativos están asociados a una respuesta reforzada o determinadas verbalizaciones privadas o estímulos condicionados asociados a X. Y entonces estamos de acuerdo. Pero nunca diré que todo tratamiento depresivo pasa por cambiar la forma en la que la persona se representa al mundo, que es muy frecuente, sí, pero eso otra vez impediría que nos fuésemos a lo realmente diagnóstico, que es el análisis funcional y ver el papel, la función que juega en cada momento, ya sea lo que pienso, ya sea lo que hago, ya sea lo que siento, lo que hacen los demás. Esto va por ahí. O sea, es verdad que es muy frecuente y ahí yo no me atrevo a utilizar el término universal ni siempre, porque no creo que sea argumentar con términos extremos en ciencia nada, que la forma en que prevenimos las recaídas o los problemas psicológicos posteriores implica por hacer a la persona de alguna manera autorregulada, es decir, relativamente sensible a los cambios en un contexto que está fuera de control. Pero eso es conducta. Eso es enseñarle a responder ante estímulos privados y a lo mejor con procesos de reforzamiento privados. Es decir, conducta gobernada por reglas, utiliza un término skinneriano, controvertido, dudoso, etc. Estoy de acuerdo en que la parte de la intervención conductual pasa por el cambio a nivel verbal para que sea relativamente insensible a determinadas contingencias y permita guiar su comportamiento independientemente del contexto, en el caso de que el contexto sea desfavorecido. De acuerdo. Pero yo vuelvo a la pregunta. Sistema de creencias. ¿Cómo sabes que esa persona tiene, esas personas que participan en el experimento, cómo sabes, conoces su sistema de creencias? De dos maneras. Una, porque se le ha inducido previamente por aprendizaje. Has hecho un tipo de acción que haces que se comporte de una manera determinada. No. Hago que tenga una representación de qué es lo que va a ocurrir y cómo tiene que comportarse. Y cuando... Bueno, entonces... pero ese es el problema. Si el problema es que es una cuestión verbal. Es decir, tú lo reduces todo al final a conducta, relación. Y yo no. Yo lo tengo más bien esto. La segunda, que es lo que hacían esta mañana, simplemente le pasan un cuestionario sobre un cuestionario del tipo de creencia. Y después, en función del tipo de creencia, le hacen una prueba. Y dependiendo de si el individuo en el cuestionario ha respondido de una manera o de otra, responden, aprenden de una manera y hacen interpretaciones causales radicalmente diferentes. Pero vuelvo a lo mismo. La creencia en ese segundo sentido es una entidad estadística. Bueno, estadística en función. Cada prueba tiene cosas totalmente diferentes. Eso está claro. Y entonces, ¿hasta qué punto el individuo tiene determinado tipo de representaciones o no? Si a eso lo quieres llamar conducta, bueno, no, ¿hasta qué punto esa persona ante un estímulo visual, verbal, el cuestionario responde de una manera, o hasta que esa persona responde de otra manera ante las cosas que se le dicen? No, lo de la representación mental es un añadido. Es que, solo estás analizando acciones, además de este caso. Es un añadido total. No. Dices, tú concluyes que tiene una representación mental porque ha respondido a un cuestionario, es decir, he cogido un bolígrafo, lo he escrito, etcétera, o porque le has explicado, inducido una serie de cosas verbalmente y por tanto eso lo que has dicho altera la instrucción concreta a la hora de responder. Me sobra el sistema de creencias. Me sobra, no me añade nada. Sí, después tiene resultados totalmente diferentes. La misma experiencia, exactamente la misma experiencia. En función de que yo tenga creencias del tipo de no creo en la medicina, por ejemplo. Y hace que después, en función simplemente de eso,
esa misma experiencia hace que unos respondan de una manera y otros respondan totalmente diferente. No es en función del tipo, cómo mide, ¿qué significa entonces para ti eso? Que yo tenga la creencia en la medicina científica, otros tengan una creencia más en lo que son las medicinas alternativas, etc. Porque a la hora de elegir si ir a un laboratorio homeopático o ir a una farmacia, voy al laboratorio homeopático. No. A la hora de contestar no sé qué, hago esto. Entonces yo concluyo, no cree en la medicina, lo concluyo yo. Y le digo, tienes la creencia de que la medicina no funciona. Lo concluyo yo, observadora. Vale. O yo he establecido esas relaciones y además estudio mucho mi conducta y digo, anda, me he dado cuenta que hace tiempo en vez de tomarme, yo qué sé, me va a hacer una broma de mal gusto. En vez de tomar algo para dormir, me tomo una tila. O en vez de... debe ser que ya me parece que los fármacos... Creo que estoy empezando a ser suspicaz respecto a... Y estoy elaborando una conclusión, elaborando verbalmente, de manera pública o privada, una conclusión acerca de las contingencias que están regulando mi conducta. Y el observador me dice... Es que tu sistema de creencias está fallando, ya no tal. Me lo dice de observar mi conducta. Igual que el experimentador lo concluye de observar la conducta del experimentado. El sistema de creencias no añade. Pero ahí yo creo que estamos chocando con una cuestión que va un poco en la línea de algunos problemas respecto incluso a la conciencia, como el problema duro de la conciencia. Esa idea de que yo no sé realmente qué estás experimentando tú y tengo que inferirlo en base a tus acciones, ¿vale? Tirando a analogía, como la que haría Russell, por ejemplo, como yo, persona, sí considero que tengo un sistema de creencia y tengo unas creencias y demás, que no he de manifestar conductualmente, ¿vale? Porque mis creencias ahora mismo, algunas hay por mis verbalizaciones, pero otras no están claras, ¿verdad? Tengo que manifestarlas. Infiero que el resto de seres humanos que me rodean tienen pues, más o menos un sistema de creencias propio, derivado de su experiencia, el cual yo no puedo contactar, observar de manera directa, porque ahí está el problema del salto que hay de un organismo a otro. No podemos entrar dentro del organismo para ver qué sistema tiene de creencias, pero voy a inferirlo a través de las conductas. Y este es el problema duro de la conciencia. El hecho de no saber realmente si los demás, y discúlpame, tenéis mente o no. A lo mejor solo yo tengo mente y los demás no tenéis. No lo sé. Pero cuando os veo ciertas caras, empiezo a pensar que a lo mejor algo estáis experimentando. Que sea o no lo que estáis experimentando, está dentro de la parcela que decía Skinner, que es el mundo debajo de vuestras pieles, que no es el mundo debajo de mi piel. Entonces, claro, ¿hay un componente de diferencia? Pues supuestísimamente, si no lo hubiera... No, yo no cuestiono la utilidad de determinados conceptos. Utilidad comunicativa. Yo, conductista radical, sigo diciendo lo tengo en mente, me sale de dentro, etc. Vamos. Y también me encanta que se crean en los Reyes Magos y ver una imagen de un unicornio. Eso no le da entidad. O sea, entenderme, ya... Yo quería tirar del argumento cartesiano por analogía. De yo veo que yo tengo creencias y asumo que los demás las tienen. Yo iría más cartesiano aún. ¿Existe esta peña? Existir ninguno. Pero y si tiras el del argumento cartesiano, vas más allá aún. Yo tengo creencias. Yo observo creencias dentro de mi cabeza. Tengo sensaciones. Son creencias, son sensaciones, no tienen el estatus de creencias como tal. Entonces ahí va un poco a lo que iba María Jesús, que es que hay creencias de la gente que la gente no sabe que tiene y que de hecho otras personas están en mucha mejor posición para señalarles. Si yo en mi cabeza pues puedo decirme que soy antirracista, que soy una persona LGTB friendly, todo lo que yo quiera decirme, y después si soy un asqueroso en mi forma de comportarme, entonces no tengo la creencia que creo tener. Entonces, esa autoatribución de estado mental está describiendo algún tipo de hecho al que yo tengo acceso de forma privilegiada o al que los demás tienen acceso, porque tiene que ser un tipo de hecho para poder tener una relación causal con la conducta. ¿Dónde está? Si ni siquiera desde mi perspectiva de primera persona puedo acceder a nada que tenga el estatus de una creencia, como mucho, pues eso, sensaciones, imaginaciones, palabritas. Un poco la preocupación que creo que hay. Vale, déjame añadir dos cosas. La primera, el que existen creencias es algo tan fácil de demostrar como que actualmente la mayoría de la manipulación que se hace de la mente
es a través de la creencia. Es más, toda la propaganda en el momento actual se hace en función de las creencias de la gente. Es más, la mayoría de los políticos se dirigen exclusivamente a un determinado tipo de personas que comparten sus propias creencias. Y cuando tú tienes una creencia, eres capaz de aceptar como realidad algo que sea totalmente falso. Porque si yo lo pienso, tiene que ser verdad. ¿Vale? Primera parte. Y segunda parte, es decir, que es algo que actualmente se está manipulando y además se está estudiando de una manera, muchas veces, de manera totalmente ilegítima. Porque se utilizan, por ejemplo, todos los sistemas sabemos que se ha hecho a través de Facebook, a través de Twitter, a través de todos estos sistemas, se ha logrado tener acceso a datos particulares sin permiso de la gente. Y de esa manera han logrado descubrir cómo se manipula y el marketing, la propaganda, lo decía al principio, lo que pasa es que no es el objeto de aquí, se hace actualmente a través de eso. Por tanto, ¿qué existe? Yo no tengo ninguna duda. Que además diferencia gente en función de experiencias totalmente diferentes. No tengo ninguna duda. Que queramos llamarlo como queramos llamarlo, eso ya no me importa. Primera cosa. Y segunda cosa, importantísima, y además esto lo he visto muchísimas veces con mis propios alumnos. ¿Tiene importancia lo que pensamos? Muchísimo. Es decir, no tengo que acudir solo a vuestra propia experiencia. A lo largo de toda la sesión, pero desde que os levantáis hasta que os acostáis, todos nosotros estamos teniendo montones de pensamientos, nos están viniendo a la cabeza, la mayoría de las veces totalmente automáticos, sin que nos demos cuenta, y esos pensamientos determinan en gran medida cómo me siento, sobre todo, pero determinan también la conducta. ¿Se puede modificar el estado de ánimo y la conducta simplemente modificando esos pensamientos? Por supuesto. Por tanto, existe un turbio de pensamiento. Sí, que se puede modificar, y lo primero de todo que tenemos que hacer es hacerlos conscientes, porque normalmente los tenemos ahí, los damos por hechos y bien. ¿Se puede modificar? Por supuesto, una vez que lo hemos hecho consciente. ¿Tiene efecto sobre mi estado emocional y mi conducta? Muchísimo. ¿Quieres llamarlo como quieras? Entonces, esas dos cosas para mí son absolutamente innegables. ¿Cómo queramos formalizarlas? Eso ya me da. No es da igual. Nadie duda de que la manipulación de la gente no es a través de contingencias directas, sino a través de contingencias verbales. Yo estoy de acuerdo. Pero eso no demuestra la existencia de la creencia. O sea, demuestra que las personas relacionan a determinados eventos, actúan más allá de lo que dicen las contingencias ambientales, y eso es utilizado por políticos, publicistas, etcétera, para cambiar las conductas manifiestas. Estoy de acuerdo. O sea, no demuestra la existencia de la creencia, sino que el comportamiento de la gente está regido a través de estímulos verbales privados, en muchas ocasiones más potentes que los estímulos públicos físicos, si quieres decir esto. Eso por una parte. Por otra, que se puede cambiar la conducta de la gente cambiando el pensamiento, casos clínicos. Claro, si la cuestión no es esa. Las técnicas cognitivas funcionan a la perfección. El problema está en el valor y el tipo de cualidad que le das a esos pensamientos como algo distinto de conducta. Ese es el problema. Pero cualquier clínico sabe que cambiando lo que las personas se dicen, una persona concreto, sobre cómo es el mundo, va a sentirse mejor. O al revés, se va a sentir peor. O que en ningún momento estamos dejando de pensar. Pero eso está claro. Si esa no es la discusión. La discusión es algo distinto a la conducta, perdón. Yo quería ubicarme física y conceptualmente entre Antonio y María Jesús diciendo que efectivamente las creencias existen y los peones existen también. Pero un peón, el tipo de entidad de categoría que es peón, no es una cosa reducible a ningún objeto material en el mundo. Por tanto, decir un peón existe no es lo mismo que decir un taco de madera existe, y por analogía, esta es la analogía que quería proponer, decir las creencias existen
Existen, sí. De la misma manera en la que existen las mesas de madera o la conducta o las relaciones de contingencia que la controlan. No, desde mi punto de vista. Esa es la cosa. Y vuelvo un poco a lo de, bueno, elegid la palabra que queráis para referiros a lo mismo. Al final estamos hablando de tal. Creo que hay un punto en el que el lenguaje tiene consecuencias y que se ve, por ejemplo, eso, el ejemplo de los delirios que ponía antes, que cuando se caracteriza en términos de creencias, que me parece válido, son creencias los delirios, existen las creencias y son creencias de cierto tipo, que se caracterizan por ciertos rasgos epistémicos y no solo, pero eso no quiere decir que la intervención sobre el delirio necesariamente venga de la mano de intervenir sobre lo que la persona se está diciendo, porque no es equivalente lo que una persona se dice con lo que una persona cree. O sea, ya está, un argumento terrible. Bueno, yo, según mi sistema de creencias, vale. Yo, no, lo que va solo a añadir, ¿no? Es cuando hacemos mención a las creencias, realmente falta tiempo para saltar al dualismo cartesiano otra vez. Y las creencias, de verdad, la idea que planteamos o manejamos por lo menos de ese proceso cognitivo es que no se rige por unas leyes físicas diferentes a las que pueda regirse la conducta. La cuestión es que a lo mejor no entendemos aún o no somos capaces de observar correctamente esa legalidad física que está detrás de ella. Pero no hablamos de una entidad distinta, ni soberana, ni que nos acerque a ese punto del alma. Entonces, evidentemente, tiene algunas leyes físicas, algunas las estamos viendo en cuanto a la física del funcionamiento del cerebro, pero queda mucho, evidentemente, para verlo. Pero jamás debería situarlo como una entidad alejada completamente. El hecho de haber hecho la analogía que he hecho respecto al tema de ese problema de la conciencia, de no poder observar. Evidentemente, yo también sé que los Reyes Magos no existen, aunque me enteré hace poco, ¿vale? Pero queda que no. Entiendo que en este caso tengo una cierta plausibilidad, cuando analizo los diferentes estudios empíricos sobre el procesamiento cognitivo, los procesos cognitivos, de que tenemos algunas entidades que parecen mediar no siempre de la misma manera, no siempre el mismo sujeto, no es el mismo contexto, pero aún información tenemos al respecto que nos obliga, por lo menos, a explorar la posibilidad de que haya unas leyes físicas detrás de ello y a intentar incorporarlo de manera mejor posible a nuestra forma de abordar, por si acaso nos estamos dejando algo más. Y es que, al final, lo que nos hemos encontrado durante toda la historia de la ciencia y en progreso es que acabamos aumentando nuestras técnicas de observación y acabamos viendo más cosas de la realidad que muchas veces interpretamos de forma errónea. Entonces, ahora, evidentemente, no está bien decir que hay que dejar el beneficio de la duda, pero empezamos a ver, desde la neuropsicología por lo menos, que algunos procesos cognitivos interfieren en el comportamiento, interfieren en las relaciones legales que ya conocemos. Luego es posible, plausible, que existan relaciones legales que aún no tengamos del todo determinadas. Ese es mi último aporte, creo. Vamos, no voy a añadir nada más. La posición queda clara, el debate, el problema es que efectivamente es nombres, pero que de esos nombres, esas denominaciones, se pueden concluir cosas que inducen a error. Yo solo quiero agradecer, de verdad, la posibilidad de haber tenido este diálogo, no debate, planteamiento de posiciones en público, con calma, dejando claras las diferencias, dejando claras las posiciones de acercamiento. Y me parece que esto es lo que se necesita de verdad dentro de la psicología en general y del análisis de la conducta en particular. Así que gracias, organizadores. Totalmente de acuerdo.